Buenas noches. El día de hoy hablaremos sobre la investigación experimental y la investigación no experimental, así como la investigación transversal y longitudinal. Bueno, empezaremos este video hablando sobre la investigación experimental. Esta investigación consiste en manipular una serie de variables de estudios, las cuales se denominan como variables independientes, las cuales son factores, características o situaciones en específico que pueden ser manipuladas por el investigador. Esto con el objetivo de observar qué sucede, qué efectos tienen hacia un grupo de sujetos que participan en dicha investigación. Entonces, estos efectos son medidos con unas variables denominadas variables dependientes, las cuales, como su nombre lo dice, dependen de otras variables y son consecuencias de las mismas. Bueno, esta investigación tiene una serie de características. Una de ellas es que los sujetos que participan en dicha investigación son separados en grupos, dos o más grupos, los cuales están en un inicio bajo las mismas condiciones y conformados por el mismo número de integrantes. Esto para que las diferencias que hay entre los grupos en los resultados pues no se vean determinadas por condiciones establecidas al inicio de la investigación. Otra característica es la comparación de los grupos, es decir, que se estudia las diferencias que hay entre cada uno de los grupos, el cómo les afecta la manipulación de las variables y demás cuestiones. Y la característica más representativa pues es el poder manipular de forma directa las variables independientes. Otra es la medición de cada variable dependiente que, como les mencionaba, pues básicamente se busca ponerle números, por decirlo de alguna manera, a los efectos o a los resultados de la manipulación de las variables para de esta forma poder interpretarlo de una forma matemática, de una manera más fácil. Y también se hace uso de la estadística inferencial para generalizar estas mediciones, estos resultados, y así llegar a una conclusión utilizando los números. Y bueno, otra característica es que esta investigación tiene un diseño que le permite controlar el número máximo de variables extrañas o ajenas que participarán en la investigación. Bueno, pasemos a la parte del diseño. Lo primero que se hace es la identificación, que es básicamente reconocer a los sujetos que participarán en la investigación, así como a los grupos, cuántos grupos, quiénes, por qué y demás cuestiones. Y el objetivo de esta investigación es predecir o pronosticar fenómenos que sucedan en un futuro para que de esta manera una población pues pueda prepararse para afrontar estos fenómenos. En esta investigación se plantea una serie de hipótesis para comprobar después si son ciertas o no, y también se busca establecer una relación causal que el investigador, perdón, define el problema o la problemática de la investigación. Y bueno, aquí suele ser muy específico sobre el por qué se va a llevar a cabo la investigación. Aparte, después viene el muestreo, que aquí se utilizan técnicas específicas para elegir de una forma correcta o elegir de la manera más adecuada a los sujetos que participarán en la investigación. Y por otro lado tenemos una parte muy importante de la investigación, que son los estudios pilotos, que aquí son pruebas que se hacen antes de la investigación verdadera, por decirlo de alguna manera, con la finalidad de reducir o minimizar fallos o errores que haya, que pudiera haber en la investigación verdadera. Y después viene la ejecución de la investigación verdadera, y por último se analizan los resultados, después se interpretan y finalmente se llega a una conclusión o a algunas conclusiones de la investigación. Y aquí tenemos un ejemplo en el cual tomamos una serie de plantas, las dividimos en dos grupos y en esta investigación se manipula una serie de variables que son, por ejemplo, los nutrientes con los que se les da a las plantas
la manera en que se riegan las plantas, la zona en que se plantan las plantas. Entonces, pues se observan los efectos que tiene esta manipulación de variables y posteriormente se compara las diferencias que hay entre cómo afectó eh, esta manipulación a los dos grupos de las plantas. Bueno, por otro lado está la investigación no experimental, que esta diferencia de la investigación experimental, aquí no se puede manipular de forma intencional las variables independientes, ya que pues resulta muy complicado. Entonces lo que se hace aquí es observar los fenómenos como tal, de forma natural, y analizarlos. Bueno, esta investigación tiene una serie de características. Una de ellas es que se encargue de hacer estudios de cosas que ya existen, ya que en la investigación experimental se dice que al investigador tener una tanta libertad de manipular variables, pues crea situaciones muy específicas y, por decirlo de alguna manera, crea una realidad nueva. Y aquí pues es lo contrario, ¿verdad? Se estudian cosas que ya existen, fenómenos que ya existen. Aquí, como les mencionaba, las variables no se pueden manipular deliberadamente porque es muy complicado hacerlo. Y bueno, esta investigación básicamente consiste en la observación de los comportamientos o de las conductas de un fenómeno en su ambiente natural, es decir, que no se lleva el objeto o el fenómeno a otro ambiente, a otro entorno. Y aquí, al igual que la investigación experimental, pues intervienen múltiples variables y sin embargo aquí es muy difícil separarla de sus efectos. Y se trata de la realidad cotidiana. Las variables aquí pues no son muy controladas y el comportamiento pues de estas pues es muy natural, es espontáneo. Y un ejemplo de esto podría ser observar la atracción física que hay entre dos personas. Y para esto pues se reúne a un grupo de sujetos y se observa sus comportamientos, sus conductas, cómo se relacionan entre ellos, para así al final buscar las causas de por qué una persona se atrae físicamente hacia otra. Pero aquí pues no se manipula las circunstancias en las que se encuentran las personas, ni sus características, ni cosas por el estilo. Luego tenemos la investigación o el análisis longitudinal. En este estudio pues se toma un grupo de personas para estudiarlas y evaluarlas en un periodo prolongado y determinado de tiempo. Este grupo de personas son coetáneas entre ellas, es decir, que vivieron o viven en la misma época. Son contemporáneos, por decirlo de alguna manera. Y bueno, esta investigación se utiliza mucho para comparar, por ejemplo, distintas generaciones de las personas que nacieron en un mismo año o en una misma época de tiempo, por ejemplo, la generación de los millennials o la generación Z, y para estudiar sus diferencias y sus características, sus comportamientos, etc. Y aquí tenemos una imagen de Lionel Messi y de Cristiano Ronaldo, los cuales son coetáneos. Ellos son coetáneos porque son personas que jugaron, o mejor dicho, juegan en la misma fútbol en la misma época. Les tocó jugar durante los mismos años. Y bueno, como ejemplo podemos tomar un grupo de futbolistas y evaluarlos durante un periodo de tiempo para analizar sus características y sus comportamientos, recolectar datos sobre este grupo de futbolistas para posteriormente compararlos con otros grupos de futbolistas que jugaron en otra época. Y por último tenemos la investigación transversal, que esta diferencia de la longitudinal no toma un grupo de personas, sino que toma un periodo de tiempo en específico, como podría ser un año, para recolectar datos y analizar lo que sucedió durante ese periodo de tiempo. Esto se utiliza mucho en el campo demográfico para recolectar datos de las personas que nacieron en ese año.